Buenas tardes a todas las personas que me escuchan. Comenzamos ahora ya la charla 65, que corresponde, como les digo siempre, al capítulo 13, esta vez de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 13 al 15. Vamos a hacer solamente esto. Y se trata de la llegada a Antioquía de Pisidia. Ahora les explicaré. Hay que distinguir Antioquía de Pisidia de Antioquía de Siria. ¿Recuerdan la charla 64? ¿Recuerdan lo que les hablé, la última charla? ¿Recuerdan todo el asunto del mago Elimas? Cómo las fuerzas del bien se enfrentaron con las fuerzas del mal en la persona del mago Elimas y de Bernabé y Pablo, que habían sido reunidos para enfrentarse cuando Sergio Paulo, el procurador de la provincia de Chipre en Roma, mejor dicho, de Roma, les enfrenta para a ver qué opinan de todo el asunto y lo que ocurre después. Esto, si las nuevas personas que entran en el canal no lo han oído, pueden oírlo ahora. También pueden escucharme a través de los podcasts que aparecen aquí estoy enseñándolos. Y bueno, hay shorts también, si pueden seguirlos, a lo mejor les llevan directamente a las charlas que les puedan interesar. Vamos a rezar primero, antes de empezar las explicaciones de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame. Fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús. Cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz. San Peregrino Santo del Cáncer. Todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues empezamos. A ver, voy a leerles el fragmento. Dice, el título es Llegan a Antioquía de Pisidia, capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles y versículo 13 al 15. Dice, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Pergue de Panfilia, pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén, mientras que ellos, partiendo de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se levantó, hizo señal con la mano y dijo, y lo que dijo lo veremos la semana que viene. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver el primer versículo. Dice, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Pergue de Panfilia. A ver, aquí como no tenemos mapa, yo lo que les voy a pedir es que se imaginen una isla, la isla que quieran, imagínensela. Entonces, vayan al sur de la isla y piensen que Pablo y Bernabé y Marcos están en el sur y van a coger un barco que les va a llevar hacia el oeste, van a subir y van a llegar hasta el norte. Entonces, en el norte van a cruzar hasta el continente. Entonces, el continente es, como diría yo, es lo que llamamos Asia Menor, que es la parte, digamos, sudoccidental de lo que hoy es Turquía. Entonces, en aquella zona que va, en la cual desembarcan, ¿no? A ver, aquella zona se encuentra, es una mezcla, es una mezcla de principados antiguos, de tribus, de provincias, de gente supersticiosa, de dialectos, de gente aficionada a cultos secretos, había muchos taumaturgos. O sea, por taumaturgo entiendo persona que practica la magia. Entonces,
Claro que habían sido invadidos aquella zona, toda aquella parte había sido invadida primeramente por los griegos, ¿no? Y luego por los romanos. Y sí habían quedado restos de las invasiones helénicas, ¿no? De las invasiones griegas. Pero bueno, después de todo, o sea, ellos conservaban los dioses que tenían, sus dioses de antes de que llegaran los griegos, los tenían pero con otro nombre. Cuando llegaron los romanos les pusieron a su vez, eran los mismos dioses pero con los nombres latinos, y antes eran los mismos dioses, pero cambiaron los nombres. Les ponían nombres a dioses, a sus dioses, pero bueno, pues que eran griegos los nombres, ¿eh? Entonces, dice el texto que, bueno, ya estamos entonces en el continente. Entonces dice, llegaron a Pergue de Panfilia. Bueno, a ver, Panfilia, que entiendan que Panfilia es una provincia romana, ¿eh? Y está regida por un general de mando. Y eso Panfilia. Y Pergue es la ciudad más importante de Panfilia, para que se sitúen. Entonces, ellos lo que tienen interés, es llegar a Antioquía de Pisidia. Y es lo mismo, o sea, Pisidia es una provincia romana, y Antioquía es la ciudad más importante de Pisidia, a no confundir con la Antioquía de Siria, porque había dos Antioquías. Antioquía de Siria, que era de donde venían, y ahora están en Antioquía de Pisidia, que está justo al sur de lo que hoy es Turquía, como digo. Esta ciudad entre Pergue y Antioquía de Pisidia, ¿no? Había unos 160 kilómetros. Entonces, lo que no sabemos es si evangelizaron realmente en Pergue. Sabemos que a la vuelta sí evangelizaron, pero la ida no nos dice nada, Lucas, ¿no? A ver, el plan que tenían ellos era cruzar a través de unos montes, que eran los montes, o sea, tenían que llegar y cruzar unos montes que les llevarían directamente a la otra parte, que era Antioquía. Pero claro, estaba lleno de salteadores, de bandoleros, y era muy peligroso. En consecuencia, esta inseguridad de peligro además de tiempo, el tiempo era muy peligroso, cambiaba completamente, constantemente además. Esta inseguridad fue la que llevó a Marcos, al que será el evangelista Marcos, a desistir en su viaje. Pues los va a dejar. El texto nos dice, dice, ellos se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Pergue de Panfilia, pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. O sea, claro, eso no le va a gustar nada a Pablo, o sea, que tenía un apoyo en Marcos. El hecho de que Marcos se arrepienta y se vuelva a Jerusalén hará que cuando Pablo empiece su segundo viaje y quiera Marcos unirse a él diga que no. O sea, le prohíbe el ir con él en el segundo viaje, pero de esto ya hablaremos. Aquí hay una cosa importante que me gustaría resaltar para todos nosotros con respecto a esta actitud que tiene Marcos, que es lo siguiente, que es que, a ver, que Marcos duda y tiene miedo porque, bueno, por lo que he dicho, por la inseguridad que se siente, ¿no? O que tenía, que sentían y que le habían dicho que seguro que era verdad, ¿eh? Tanto con respecto al clima como con respecto a la gente para cruzar esos montes, Taurus, ¿eh? Entonces, que sepamos que el heroísmo en la fe no se improvisa. O sea, tiene lugar a base de tiempo y tiempo, ¿eh? O sea, se tiene que tener mucha vida espiritual. Vida espiritual es lo que se necesita para acabar siendo heroico en la fe. Eso es importante que lo tengamos claro. De hecho, a ver, Marcos luego madurará, ¿eh? Será una persona imprescindible. De hecho, nos lo vamos a encontrar en la epístola a Filemón, cuando la demos, al final de los Hechos de los Apóstoles, daremos la epístola a Filemón, que tiene una sola página, ¿eh? Y allí nos vamos a encontrar con Pablo, que está en Roma, y que está con Marcos, que está sirviéndole abnegadamente, colaborando con él en todo y ayudándole en todo, además. Y además, fíjense que, si no recuerdo más, en la segunda carta a Timoteo, durante el segundo cautiverio de Pablo,
Pablo escribirá a Timoteo, y miren lo que dice, a ver si lo encuentro, a ver si lo encuentro. Dice, él está preso, pero hay un momento en que le escribe a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 13, no, versículo 12, perdón, y dice, toma a Marcos y tráele contigo, pues me es muy útil en el ministerio. Toma a Marcos y tráele contigo, pues me es muy útil en el ministerio. O sea, fíjense cómo han cambiado las cosas. Desde que él dice que no quiere llevarle en el segundo viaje que él realiza, hasta unos años más tarde, que se lo encuentra, bueno, después de haber servido, haberle ayudado con Filemón, se lo encontrará y le dirá a Timoteo, sobre todo, que puede confiar en él absolutamente, como puede confiar en Lucas. Y por esa razón le va a decir que cuando salga del cautiverio, que lo necesita para seguir evangelizando. Fíjense cómo cambian las cosas, porque en realidad aquí lo que hay que ver es que hay que tener paciencia con las almas, porque las almas van cambiando, las personas vamos cambiando. Y es lo que decía, que el heroísmo en la fe no se improvisa. Paciencia con las almas en el sentido que, a ver, es que la paciencia es una virtud. Contra ira, paciencia. A ver, la paciencia supone sufrir y tolerar las contrariedades y las adversidades de la vida con fortaleza y sin lamentarse. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene paciencia, pues por ejemplo, sabe esperar con calma cuando suceda una cosa, pues todo que sabe que no depende de ella, pues espera con calma la cosa que va a venir, porque todo depende de Dios. Les voy a poner dos ejemplos en los cuales Pablo habla en la carta pues, a los Efesios, por ejemplo, cuando habla Pablo sobre la paciencia, dice, en el capítulo 4, versículo 2, dice, os exhorto a que viváis de una manera digna, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor. Esto es Efesios. Pero la carta a los colosenses es parecida. También habla Pablo de la paciencia y dice, revestíos de entrañas de misericordia, de bondad, de entrañas de humildad y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente. Bueno, pues seguimos. Habiendo visto esto, vamos a seguir con lo que estábamos diciendo. Seguimos. Dice aquí, Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén, mientras que ellos, partiendo de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia. Tuvieron que continuar un camino muy, muy difícil para recorrer estos montes Taurus. Para empezar, yo creo que, o sea, tuvieron que subir tres días y luego bajar otros 3 días. O sea, en total debieron ser, ya les digo, unos 6 días más o menos, porque ya les he dicho que eran bien unos 160 kilómetros entre Pergue y Antioquía. Ahora, estaban vestidos para el clima que encontraron, porque encontraron un clima alpino, o sea, de los Alpes, un clima frío, un cambio de clima tremendo. Y además, con respecto a la comida que comían, pues no debían comer más que un puñado de aceitunas y un poco de pan duro mojado en agua, y lo que la naturaleza les permitiese tomar o cazar o frutas que encontraran, porque no había nada más. Entonces, cuando llegan a Antioquía, lo primero que ven es el acueducto, claro, el acueducto que está en Antioquía, y resaltar también que era una colonia, o sea, en Antioquía de Pisidia había una colonia romana, pero también había una colonia judía importante, porque es que lo que hacían, el trabajo que hacían, era, digamos que curtían pieles, o sea, trabajaban las pieles curtidas y adobadas. Entonces, eso, los judíos estaban atraídos por esto y lo conocían, y estaban atraídos además por este comercio y tenían importantes privilegios.
Y eso hacía que cada vez hubiese más gente en Antioquía de Pisidia que trabajase en ello, ¿no? Pero claro, cuando llegan ellos, cuando llega Bernabé y Pablo a Antioquía, todo esto no lo saben. Supongo que lo que debieron hacer es llegar, pues ver las cuatro cosas que había, preguntar a alguien, ver el acueducto, preguntar a alguien dónde estaba la colonia judía, les debieron indicar o les debieron llevar allí y allá que se fueron, ¿eh? Entonces, dice, una vez llegaron, dice, el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. O sea que seguramente lo que hicieron, vamos a suponer que llegaron un martes. Pues no llegaron, no entraron, o sea, no fueron a la sinagoga hasta el sábado, porque es cuando se reunían, el sábado en la sinagoga. Supongo que ya debía haber gente que decían que habían llegado dos personas nuevas a aquel lugar y que uno parecía muy docto, como por ejemplo Pablo. Entonces, bueno, llegan allí. Pablo se presentaría seguramente como doctor de leyes, digamos, eh, y claro, tuvieron un lugar importante en la asamblea, ¿no? Entonces, eh, como doctor de la ley que era, hay que saber que digamos, normalmente en la sinagoga lo que se hacía era primeramente rezar el Shema. El Shema es un acto solemne de fe al Dios verdadero, o sea, un solemne acto de fe al Dios verdadero. Esto lo encontramos en el Deuteronomio. Recuerden algunos de ustedes, por si no lo conocieran. La Torá se compone de 5 libros. La Torá es la ley escrita. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pues en el Deuteronomio está lo que llamamos la Shema, que es que se lo leo, se le escucha a Israel. Y se lo leo para que vean qué preciosidad. Dicen, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas tantas veces como estés en casa o si estás de viaje, acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra que ha de darte, según juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, ciudades grandes y hermosas que tú no has edificado, quédate en no olvidarte de Yahvé que te sacó del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Solo a Dios temerás y solo a Dios darás culto. Este es el Shema. Entonces, se leía en la sinagoga, entonces se leía el Shema, que ya les digo que es un solemne acto de fe al Dios verdadero. Luego se leía también un trozo de la ley de Moisés y también de los profetas. Se hacía una homilía y esta homilía versaba sobre, digamos, algún pasaje leído, un pasaje leído, ¿no? Y se podía hacer, en este caso se hizo pues por Pablo, le debieron ofrecer, de hecho no le debieron, le ofrecieron, ¿no? Porque lo tenemos aquí en el versículo, dice, después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de las sinagogas les mandaron a decir, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y entonces fue cuando Pablo empezó a hablar, que os digo que lo veremos el próximo día. Bueno, en resumen, hay que decir que la evangelización nunca fue un camino de rosas, ¿eh? Siempre fue difícil y así se les trasladará a todas las personas que vayan haciendo este camino. Pablo y Bernabé, a la vuelta del viaje, les dirán a los nuevos discípulos del Asia Menor, o sea, los nuevos discípulos de esta parte de Turquía. Es necesario que pasemos muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y es así también para nosotros, exactamente igual. Bueno, pues les dejaré hasta la semana que viene, si Dios quiere. Vamos a rezar a la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.